Bienvenidos al programa Contra el Declive. Soy Guillermo de Lama, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima, en Perú. Nosotros estamos viviendo tiempos de un declive doctrinal y de un declive espiritual bastante terrible en nuestros días. Este programa va a estar dedicado precisamente a exponer esos desvíos doctrinales que están llevando a la Iglesia del Señor hacia una apostasía irremediable. Últimamente yo he venido publicando en mi red social, en el Facebook, algunas noticias que están relacionadas con una fusión entre las doctrinas marxistas con las doctrinas calvinistas. Podemos llamarle calvinistas. ¿Y quién hubiese pensado que las ideas marxistas, ateas, impías, iban a introducirse en las iglesias evangélicas ayudados por pastores célebres? Nadie lo hubiese pensado hace unos 20 años atrás, pero eso es la realidad en la cual nosotros estamos viviendo en estos días. Son los últimos días. Estamos viviendo tiempos donde el evangelio está atacado por fuera y también por dentro. No solamente ya por algunas desviaciones en cuanto a las interpretaciones bíblicas, sino de que ahora ya tenemos levadura marxista dentro de la Iglesia del Señor, y han sido precisamente pastores célebres de las denominaciones bautistas y presbiterianas que pertenecen a ese círculo que se conoce como reformado. Pues ¿quién hubiese pensado que esas ideas marxistas se iban a introducir? Nadie hubiese pensado eso. Lo curioso es que cuando yo estoy mirando algunos programas por medio del Facebook que también están tratando este tema, pero en el ambiente anglo, ellos están hablando de este asunto en el idioma inglés en bastantes programas, en podcast. Estamos viendo también videos que se ponen en el YouTube, por ejemplo, así como este video. Hay un común denominador que yo he notado en los conductores de estos programas, y es lo siguiente: ellos reconocen que estas ideas que están entrando a la iglesia bajo el disfraz del evangelio de la justicia social son ideas marxistas. Pero ellos no quieren llamar marxistas a los pastores que están introduciéndolas dentro de la iglesia. Es algo curioso porque nosotros podemos recordar tal vez ese dicho que dice: tiene las patas de un pato, camina como un pato, nada como un pato, tiene el pico de un pato, pero no es un pato, a pesar que hace cuacuá. Entonces, yo creo que la iglesia está enfrentando un tiempo bastante difícil, muy difícil, muy difícil. Y lo que está ocurriendo allá en los Estados Unidos va a tener que llegar a Latinoamérica, va a tener que llegar al Perú. Y yo veo ahí un escenario en el cual aquellos que son los seguidores incondicionales de estos pastores famosos, ellos van a terminar defendiéndolos, van a terminar haciendo defensa de aquello que a todas luces, como nosotros vamos a ir viendo en diferentes programas, a todas luces es una herejía diabólica. ¿Quién iba a pensar que eso iba a suceder así? O también por movimientos que tienen en sus nombres la palabra evangelio y que acumula también algunos pastores que tienen alguna relación con la reforma o con el calvinismo o los 5 puntos, pero además promueven otras ideas marxistas como por ejemplo el cristiano gay, afinidad con el movimiento LGBT, con el feminismo y con todo eso, aún con algunas enseñanzas que definitivamente están enseñando la destrucción de la familia nuclear, una familia que debe estar compuesta por papá, hombre, mamá, mujer, casados y con hijos. Se está hablando ya de que ese es un ídolo dentro de la iglesia. No es un ídolo, es un mandamiento de Dios. Pero todo eso nosotros lo encontramos en diferentes plataformas, como vamos a ir viendo en los programas sucesivos. Lo que yo les quiero decir es que vivimos en un ambiente que está permeado de idolatría hacia esos predicadores famosos. Y pues son necesarias las voces que puedan alertar a la iglesia sobre las cosas que están sucediendo en los Estados Unidos, porque querámoslo o no, eso mismo va a infectar las iglesias en los países de habla hispana como el Perú y otros de Latinoamérica. El problema es múltiple, como yo les estaba diciendo. Por un lado, se asume que todo predicador que tiene un buen traje, que tiene una buena ortodoxia, que cree en las doctrinas de la gracia, que afirma las 5 solas de la Reforma, es por necesidad un maestro de sana doctrina. Eso es falso.
Eso es falso, porque la sana doctrina no son solamente 5 puntos de calvinismo, la sana doctrina no son solamente las 5 solas de la Reforma. Una iglesia reformada es mucho más que eso. Y por otro lado también, yo he notado de que tenemos una iglesia precisamente en el ámbito reformado. Yo hablo más del ámbito reformado porque nuestra iglesia es reformada, bautista reformada. Y tenemos pues una iglesia que dice tener el verdadero evangelio. ¿Cuántas veces hemos escuchado quizás en discusiones con aquellos hermanos que están dentro del campo arminiano, el ámbito arminiano, que tienen una soterología arminiana, a quienes con mucha jactancia de palabras se le dice: nosotros tenemos el verdadero evangelio? Bueno, yo no sé a qué se refieren cuando hablan del verdadero evangelio. ¿Se refieren a los 5 puntos del calvinismo? Pues los 5 puntos del calvinismo no es el evangelio, ¿no? Eso es un error completamente. Pero estos hombres que dicen de que tienen el verdadero evangelio no pueden discernir cuando se les predica un evangelio infectado de doctrinas marxistas. Eso es una tragedia, en mi entender. Es una tragedia. Yo estoy hablando aquí del falso evangelio de la justicia social. Esto ha venido sucediendo hace unos años atrás, pero hoy día vemos que ha cobrado mucha más fuerza, o podemos decir se ha quitado la máscara con lo sucedido en los Estados Unidos con el ciudadano negro George Floyd, donde aún, por ejemplo, podemos escuchar de iglesias que han hecho una especie de vigilia lamentándose por el racismo. Son profesores de seminarios que están hablando de un racismo sistémico de la misma manera como lo hablan los sociólogos. Estos promotores del falso evangelio de la justicia social son identificables. Ellos se conocen como los guerreros de la justicia social. Por ejemplo, está ahí el doctor Albert Mohler, el doctor Ligon Duncan, Mark Dever, David Platt, Tim Keller, John Piper, entre otros famosos. Sí, es posible que le choque escuchar esos nombres, pero tenemos que decirlo. Hay ministerios que se han separado de ellos precisamente en razón del evangelio de la justicia social. Hay hermanos, pastores, que también se han separado de ellos por causa de este evangelio de la justicia social. Es más, ellos no quisieron firmar la declaración de Dallas, que es precisamente en contra del evangelio de la justicia social, enseñado como ellos lo enseñan. Como les decía, ellos son conocidos como los guerreros de la justicia social, quienes además promueven la idea marxista del cristiano woke, la iglesia woke. Sí, seguramente usted ha escuchado que la iglesia woke tiene que ver con este movimiento Black Lives Matter. Tiene que ver con ese movimiento, seguramente usted lo ha leído también por ahí en algún periódico, en una revista, en algún medio de la internet, de cuál es el significado de una persona que es woke, ¿no? Pero nosotros también, ahora gracias a estos pastores, se está introduciendo dentro de la iglesia el cristianismo woke, la iglesia woke. Según estos mismos pastores, ellos son woke. Y cristianos como yo no soy woke, porque no veo el mundo desde la cosmovisión que ellos ahora han adoptado. Gracias al Señor, yo también tengo que agradecer que hay un remanente de pastores y hermanos que rechazan este evangelio de la justicia social. Lo triste es que hay muchos hermanos que no pueden hacer diferencia en eso. Y esa es la razón también por la cual yo me he visto impulsado en el Señor a hacer programas para que la iglesia pueda conocer, porque, hermanos, yo les voy a decir, para entender qué cosa es lo que está pasando, me ha tocado a mí leer muchos libros de sociólogos, hombres impíos, ateos, para conocer cómo es el pensamiento de ellos. Y una vez que uno conoce el pensamiento de ellos y escucha a estos predicadores, es inevitable que uno pueda juntar esa ideología ahora matizada con palabras bíblicas, que no es otra cosa que la nueva herejía del evangelio de la justicia social. Este primer programa le vamos a llamar la Convención Bautista del Sur y el Marxismo Cultural. Esta va a ser parte 1. Espero en el Señor hacer 2 programas más en el cual nosotros podamos ver cómo la Convención Bautista del Sur, según muchos, ha caído ya en la apostasía. Era un declive ya desde hace varios años. Ellos estaban
siendo infectados también por el feminismo, por la homosexualidad. Algunas iglesias hablaban aún de una tercera vía, o sea, ellos no rechazaban al homosexual como que no fuese posible que sea cristiano dentro de la Convención Bautista del Sur, aunque las declaraciones, los estatutos, prácticamente de una manera bastante clara nos están diciendo de que eso es imposible, pero aún el presidente de la Convención Bautista del Sur, J.D. Greear, él habla de que Dios, por ejemplo, susurra acerca de la homosexualidad, como que si Dios no hablase tan claramente de ese pecado como lo hace del pecado de la idolatría, la codicia y otros tantos pecados más. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros ahora estamos viendo que existe una especie de camuflaje? ¿Se está preparando el terreno para qué? ¿Para qué? Y note usted que feminismo es marxismo. LGBT es marxismo. La destrucción de la familia nuclear es marxismo. La justicia social, en el sentido en que se está presentando, es marxista. Pero vamos a ver con la ayuda del Señor todo esto. En el año 2019 se llevó a cabo la reunión anual de la Convención de los Bautistas del Sur en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. En dicha reunión, los Bautistas del Sur, en su mayoría o la mayoría de mensajeros que asistieron a esa reunión, decidieron aprobar la teoría crítica racial y la interseccionalidad. Ese es el punto que yo les decía, que para haber comprendido yo lo que significa teoría crítica racial e interseccionalidad, a mí me ha costado muchas horas de lectura, no de autores cristianos, porque usted tal vez ahora sí va a encontrar libros de eso, pero antes usted no encontraba libros de eso. La Convención Bautista del Sur ha aprobado la teoría crítica y la teoría crítica racial y la interseccionalidad para que sean utilizados por los bautistas como herramientas analíticas subordinadas a las Escrituras. Esto es imposible. La teoría crítica racial y la interseccionalidad no se puede juntar con el cristianismo. Son dos cosmovisiones completamente distintas. No puede haber una mezcla, no se puede tomar parte de ello para incorporar a la Biblia, porque la Biblia rechaza todo lo que ellos postulan. Un poco para comprender algo de lo que es una cosmovisión o por qué son diferentes las cosmovisiones cristianas de las marxistas, las que son utilizadas en la teoría crítica racial y la interseccionalidad, es que todo comienza con un fundamento, una capa, un cimiento. Y si ese cimiento no incluye a Dios, las demás capas que van a ir encima tampoco van a incluir a Dios. Por otro lado, el cristianismo, desde su fundamento en la cosmovisión o en la forma como es que nosotros vemos el mundo, incluye a Dios desde un primer momento, y todas las demás capas incluyen a Dios. No puede haber una mezcla, no puede haber un fundamento cristiano y una de esas capas puede ser marxista. Es imposible. Y eso, con la ayuda de Dios, yo quisiera también enseñarlo en un programa próximo. Y yo, como dije, gracias al Señor hay un remanente que no ha doblado sus rodillas ante un evangelio leudado con la levadura marxista. Pero ¿qué cosas son esas herramientas que han sido adoptadas por los bautistas del sur en los Estados Unidos? Es posible que usted no lo sepa. Bueno, primeramente yo quisiera compartir dos videos de lo que sucedió en esa reunión. Le he puesto unos subtítulos a los videos y quiero poner dos videos con la participación del pastor Tom Ascol. El pastor Tom Ascol es un pastor reformado, él es confesional también, 1689, y en dicha reunión de los bautistas del sur, el pastor Tom Ascol tuvo una intervención para advertir la verdadera naturaleza de esas ideologías. Y yo quiero invitarles para que veamos pues el primer video. For the sake of our witness, I want to add strength to this resolution, make it clearer and more explicitly theological by offering what I hope will be taken as a friendly amendment. So after the first whereas, I would like to offer whereas critical race theory and intersectionality are godless ideologies that are indebted to radical feminism and postmodernism and neo-Marxism,
and then add two resolves after the first resolved. Resolved that we remind Southern Baptists that critical race theory and intersectionality emerged from a secular worldview and are rooted in ideologies that are incompatible with Christianity. And be it further resolved that we repudiate all forms of identity politics and any ideology that establishes human identity in anything other than the divine creation in the image of God, and for all redeemed humanity, our common identity, together eternally united to Christ. Bueno, en este video nosotros notamos lo siguiente. Algo que quisiera aclarar es que el pastor Tom Ascol no fue el único que en ese momento levantó la voz para advertir a los mensajeros de las iglesias bautistas allá en los Estados Unidos lo que significaban la teoría crítica racial y la interseccionalidad. No fue el único, el pastor Tom Ascol. Hubo una minoría, hermanos, pastores que estuvieron allí y que también dieron esta alerta. Pero en este video nosotros vamos a notar lo siguiente. Primero, que el pastor Tom Ascol ofrece una enmienda amistosa, le llama él, una enmienda amistosa. Lo que nosotros podemos observar en ese video, en las palabras del pastor Ascol, que también ha sido recogida por una minoría, es cierto, pero por otros pastores que también conocen el peligro de estas doctrinas. Lo que ha querido dejar establecido claramente que la teoría crítica racial y la interseccionalidad son ideologías impías, relacionadas con el feminismo radical, con el posmodernismo y el nuevo marxismo o el marxismo cultural. Eso estaba clarísimo. Es algo que desde el momento, yo pienso que algún mensajero, algún pastor que quizás no conocía estas doctrinas, inmediatamente debió, como decimos nosotros, parar las orejas y decir, un momento, ¿cómo que es marxista esto? ¿Cómo que esto es impío? ¿Cómo es que nosotros vamos a adoptar estas ideologías junto con el Evangelio? Bueno, notamos también como tercer punto que a los bautistas del sur son incompatibles. Se les quiso demostrar, enseñar que estas ideologías son incompatibles con el cristianismo. También el pastor Ascol establece que los bautistas o los cristianos debemos repudiar toda forma de identidad política. Eso de identidad política, yo tengo unos videos que voy a poner dentro de unos minutos para que podamos ver desde una perspectiva secular qué cosa significa la identidad política, pero también tengo más adelante otro video corto también en el cual nosotros podemos ver desde una perspectiva bíblica qué cosa significa la interseccionalidad, qué cosa significa la identidad política a la cual se está refiriendo aquí el pastor Tom Ascol. La teoría crítica afirma que nuestra identidad, para darles un avance como seres humanos, está enraizado en cosas como la raza. O sea, yo soy lo que es mi raza, el género, y estas son características que difieren de persona a persona. Eso es más o menos la identidad política. Y él también, el pastor Ascol, quiere dejar establecido que nuestra identidad como redimidos está unida en el Señor Jesucristo. ¿Esto por qué? Porque dentro de las iglesias ya está comenzando a aparecer un lenguaje marxista en el cual se está diciendo cristianos blancos, cristianos negros. Los cristianos blancos deben pedir perdón porque la Convención Bautista del Sur hace 170 años fue fundada por pastores que habían practicado la esclavitud. Racismo sistémico. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. Y el pastor Tom Ascol está procurando poner dentro de esa resolución algunas palabras que impidan de que esto se vaya más allá, aunque yo creo que la intención primaria del pastor fue alertar para que esa resolución sea rechazada. Pero veamos el siguiente video del pastor Ascol. Quiero compartirles el siguiente video. Is there a second to that amendment? Okay. All right, you may speak to it.
I just think it's important that we understand the origins of these two ideologies. They do come from godless Marxism, and we also ought to recognize the way that they are commonly used today, not by any members of our committee that has set forth this very carefully worded resolution, but we need to be aware of how these ideologies are being used in our culture, and there are attempts to insert these ideologies in the false way of seeing the world into evangelical life and churches. And so if we make it clear about their origins and re-emphasize that we have our identity in Christ and Christ alone, I just think it strengthens this resolution. I hope it will be received as a friendly amendment. Bueno, aquí en este segundo video nosotros podemos resaltar lo siguiente. El pastor Tom Ascol intenta hacer entender a la audiencia los orígenes de la teoría crítica racial y de la interseccionalidad. Estas dos ideas, como les repito, que quieren unirlas al Evangelio. Y lo dice claramente, estas vienen del marxismo impío. Eso es muy fácil de verificar. Es muy fácil de verificar. Usted puede hacer una búsqueda en el Google, pone teoría crítica racial, y posiblemente lo primero que usted va a ver es quiénes han sido los autores, quiénes han desarrollado estas ideologías, estas teorías. Igual con la interseccionalidad. Ninguno es cristiano, ninguno. Ninguno, al contrario, son ateos, hombres que odian a Dios, hombres que están tratando de destruir no solamente la cultura, la sociedad de un país, sino que también tienen el propósito de destruir a la iglesia del Señor. Esa es la agenda de los marxistas culturales de hoy. Eso es lo que el pastor Tom Ascol está diciendo. Los orígenes de estas ideologías están remontadas hacia el neomarxismo. Al neomarxismo. Y debemos reconocer, como dice también el pastor Ascol, una forma en que comúnmente se están usando las ideologías de hoy. Un ejemplo, el movimiento Black Lives Matter. Ese movimiento que seguramente usted tendrá en el pensamiento las ideas frescas o las imágenes frescas de lo que ha ocurrido con la muerte de Floyd, del señor Floyd allá en los Estados Unidos. Eso es la visión, eso es el panorama de lo que causa la interseccionalidad y la teoría crítica racial. Odios, enfrentamientos entre blancos y negros, y esos enfrentamientos entre blancos y negros están siendo introducidos dentro de la iglesia del Señor. ¿Por quiénes? Por esos pastores, a quienes yo ya los mencioné y de quienes yo voy a ir traduciendo o subtitulando algunos videos para demostrarles a ustedes en los hechos que esto es cierto y que verdaderamente es un peligro para la iglesia. Estas ideologías, también dice el pastor Tom Ascol, intentan insertar en las iglesias una manera falsa de ver el mundo. La interseccionalidad es una idea falsa de ver el mundo. Ellos hablan de privilegios, hablan de opresores y hablan de oprimidos. La teoría crítica lo que hace es eso, comenzar a mirar a la sociedad en cualquier campo que pueda realizarse, en el campo del matrimonio, en el campo de la raza, y comienza a procurar descubrir siempre dos grupos, el grupo de los opresores y el grupo de los oprimidos. Ahora, yo me preguntaba y le traslado a usted, ¿era justo delante de Dios y de aquellos mensajeros de las iglesias bautistas escribir en esa resolución el origen de esas ideologías? ¿Era bueno? ¿Era justo delante de Dios? Pues yo creo que sí. Si ese es el origen, no se está mintiendo, no se está faltando a la verdad, sino que se le está dando claridad. Y a ver, pues, quién se iba a atrever a firmar o a levantar la balota para aprobar esa resolución. ¿Era justo decir que los creyentes tenemos nuestra identidad solamente en Cristo? Hay predicaciones ahora en las cuales, de manera increíble, nosotros podemos ver el esfuerzo de algunos pocos pastores
precisamente para dejar claro eso, que nuestra identidad está solamente en Cristo, que en Cristo somos uno, no importa la etnia a la que pertenecemos, no importa el color de nuestra piel, no importa el idioma que nosotros hablemos, somos uno en Cristo, todo aquel que ha sido redimido, y la iglesia es una en el Señor. No hay divisiones, no hay cristianos blancos, no hay cristianos hispanos, no hay cristianos negros, no hay cristianos chinos, no hay absolutamente nada de eso, pero esa es la forma en que ahora se quiere o se dan los mensajes dentro de las iglesias evangélicas. Y nuevamente, pues, el pastor Tom Ascol advierte que esa enmienda que él quiere hacer sea tomada como una enmienda amistosa, una enmienda amistosa. Aunque como cristianos nosotros utilizamos la Biblia para contender por la fe dada una vez a los santos, en esta oportunidad yo quisiera invitarlos a ver cómo hombres de debates que no son cristianos definen a estas teorías marxistas. He subtitulado este video pues con el propósito de que podamos también comprender cómo es que el mundo ve estas ideologías. Cómo es que el mundo ha podido captar el daño que el veneno de estas ideologías y las consecuencias que ellas traen cuando se aplica a una sociedad. Así que voy a compartirles ahora un video donde está el señor Peterson y Shapiro. I think it speaks to the pathology of the radical left instantly. They're absolutely incapable of viewing the world except through group identity terms. You know, and so if someone comes out and disagrees with them, then they have to characterize them by their fundamental group attribute, whatever that happens to be. Maybe it's gender, because that's a favorite, or maybe it's race. And so angry white men, young, there we go, sexist, ageist, and racist all at once, right? They're angry, young, white men. Well, it has to be that way if you're going to play the leftist game, because that's the only way that you can look at the world. And then if you can't make your opponent reprehensible in some manner, and it's strange that they would attempt to make them reprehensible on the grounds of race, age, and sex, since that's precisely what they stand against, hypothetically. But if you can't make your enemy reprehensible along some dimension, then you have to contend with them seriously. You probably think your opinions matter. You probably think you're an individual with unique experiences, thoughts, and ambitions. Well, I hate to break it to you, but according to current leftist orthodoxy, you're wrong. You see, your opinion only matters relative to your identity and where that identity ranks on the hierarchy of intersectionality. If you're now thinking, what the hell are you talking about? You haven't spent much time on a modern college campus. Intersectionality is a form of identity politics in which the value of your opinion depends on how many victim groups you belong to. At the bottom of the totem pole is the person everybody loves to hate, the straight white male. And who's at the top? Well, it's very hard to say because new groups claim victim status all the time. No one can keep track. So, how does this intersectionality thing play out? Something like this. Let's say you're a gay white woman. Your opinion matters, but less than that of a gay black woman. Why? Because while all women are oppressed by the patriarchy, and all gays are oppressed by the heterosexual majority, blacks have a victim status that whites obviously don't. Of course, a gay black woman's victim status is less than that of a black trans woman, who ranks below a black Muslim trans woman, and so on. The more memberships you can claim in oppressed groups, the more aggrieved you are, and the higher you rank. Get it? Good, because it's about to get even more complicated. Intersectionality takes your victim status and uses it as the basis for creating alliances with other victim groups. 30 or 40 years ago, activists encouraged racial solidarity among blacks to combat oppression. But today, that's not enough. Today's activists demand blacks make common cause with other allegedly oppressed people, gays, lesbians, transgenders, Palestinians, Native Americans, whomever. Here's the logic. A black gay and a Hispanic gay may not belong to the same victim group racially, but they do belong to the same victim group on the basis of their sexuality. By focusing on the places where various victim identities intersect, intersectionality creates a united us versus them paradigm, righteous victims rising up together to fight the oppressor, those dreaded straight white men. Finally, and most important, intersectionality promotes the biggest hoax of all, that we aren't individuals who are to be judged on the basis of how we act, but are merely members of groups to be judged on the basis of our group identity. In other words, you and I, as individuals with our unique experiences, thoughts, and ambitions, count for nothing. Our racial and sexual identity count for everything. It's hard to imagine an idea less likely to produce a free and equal America than that. But what do I know? I'm just a straight white male.
Bien, en este video nosotros podemos también recoger algunos puntos. Jordan Peterson señala que estas ideologías forman parte del pensamiento de la izquierda radical. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Ya vimos lo de Black Lives Matter. Ahora eso pertenece pues a la izquierda radical, hablando de la interseccionalidad. 2. También se menciona que ellos solamente, o sea, los interseccionalistas, pueden ver la identidad del ser humano dividido en grupos. Grupos según la raza, grupos según la orientación sexual, etc. ¿Es eso cristiano? Eso no es cristiano. La Biblia no ve así al hombre. La Biblia nos enseña a nosotros que hay algunos que están bajo el pacto de Adán y otros están bajo el pacto de gracia. La Biblia nos habla de un árbol bueno, un árbol malo. Nunca nos habla de una identidad del ser humano basado en raza, en orientación sexual y otras cosas más. 3. La opinión de las personas está definida por las capas de interseccionalidad. Yo le voy a mostrar a usted qué cosa es una capa de interseccionalidad. Pero en el video podemos ver, por ejemplo, a una mujer que es negra, que está prácticamente siendo oprimida, pero más oprimida que esa persona es otra que no solamente es negra, sino que también es transexual, por ejemplo. Es una manera de ver el mundo media rara, como usted ha podido ver, pero podemos nosotros, por medio de algunos gráficos, llegar a la conclusión, a la mente de estas personas, de cómo es que ven el mundo, y vamos a ver que es completamente distinto a los cristianos. 4. La interseccionalidad divide a la humanidad en dos grupos, opresores y oprimidos. ¿Cómo divide la Biblia a los seres humanos? Ya lo hemos visto. Los grupos oprimidos hacen alianza entre ellos para luchar contra los opresores. Eso es lo que ha ocurrido hace poco con Black Lives Matter. Ellos se han unido con el movimiento LGBT. Esa es la manera que ellos tienen de pensar y de ver el mundo. Y para explicar también un poco más lo que es la interseccionalidad, yo he preparado unos cuadros que le quiero ir explicando a usted para que sepa de qué cosa estamos hablando. Ya el pastor Tom Ascol hemos visto que hizo la advertencia. Esto proviene del marxismo impío. Lo dijo claramente y delante de todos los mensajeros, a quienes, como ustedes van a ver, no les importó absolutamente para nada. Entonces ya vimos también a estos dos hombres que hacen debates en el ambiente secular, que ellos también nos dicen qué cosa es la interseccionalidad, pero yo ahora quiero presentarle a ustedes unos cuadros. En este primer cuadro que está viendo usted en su pantalla, va a ver que en la parte central de este círculo va a encontrar en ese círculo blanco la palabra privilegio. De eso se trata todo. El círculo que es color amarillo representa los grupos privilegiados y la parte que es gris representa a los grupos no privilegiados. Por lo tanto, los amarillos son los opresores y los que están en el área gris son los oprimidos. Si usted comienza a ver en lo que, si lo vemos como un reloj, podría ser las 11, dice hombre. El hombre es un grupo de privilegio. ¿Quiénes son los que no son grupos de privilegio? Las personas trans, las personas intersexuales y las mujeres. Si vamos más abajo, como por decirle las 10, ahí es blanco, como privilegio, como opresor, y como oprimido, persona de color. Si vamos, por ejemplo, hacia las 2 de la tarde, vemos que dice habla inglesa, siguiendo como unas manecillas del reloj, ¿no? Habla inglesa. Ellos son los opresores. ¿Quiénes son los oprimidos? Los que no hablan inglés, los que hablan otro idioma. Y así usted comienza a mirar en este cuadro cómo es el pensamiento de lo que es la interseccionalidad. Esto que ha sido aprobado por los bautistas del sur en su convención nacional del año pasado. ¿Cómo ve la teoría interseccional al ser humano? Ya lo demostré ahí en ese cuadro, pero ahora vamos a hacer una aplicación. Tomando a esta mujer como ejemplo, ella sería oprimida por ser mujer. Por ser mujer, ella es oprimida por el hombre. Por ser de color, si es que es negra. También es oprimida, más oprimida, si es que ella es lesbiana. Además, si es estéril, tenemos que ver ahí una cuarta capa de opresión. Si es vieja, si no es una mujer joven y es vieja, todavía es oprimida por eso.
Si habla español, por ejemplo, es oprimida por tener poca educación, porque no tuvo la oportunidad de hacer una carrera universitaria. También se le considera como una persona oprimida por ser un personal subalterno, o sea, por ser alguien que en una empresa no está en los puestos altos como una gerencia, sino está en los puestos bajos. Eso también la convierte en una persona oprimida. Si tiene alguna discapacidad, si acaso es tuerta, o si acaso tiene un brazo lisiado, eso también la convierte en una persona oprimida. Y ahí dice, la interseccionalidad sugiere que las personas viven identidades múltiples y en capas que se desarrollan a partir de las relaciones sociales, la historia y las estructuras de poder. Y para nuestro ejemplo, esta mujer tendría 9 identidades o capas múltiples de acuerdo a la teoría de la interseccionalidad. ¿Dónde la Biblia ve a una mujer de esa manera? La Biblia solamente la ve como una mujer en pecado, como una mujer sin Cristo. Pero además, si es que ella alcanzara la salvación, la vería como una cristiana. Estas cosas, ¿en qué ayudan a la iglesia del Señor para poder comprender o de qué manera ayuda a la Biblia para poder llegar con el Evangelio a quienes no son creyentes todavía? Otro cuadro más que he puesto ahí, la interseccionalidad es un marco para conceptualizar a una persona, grupo de personas o problema social identificado por una serie de discriminaciones y desventajas. Para esta mujer del ejemplo, esa es su identidad. Esa es su identidad en 9 capas. 9 capas. En otras palabras, la teoría interseccional afirma que las personas a menudo están en desventajas por múltiples fuentes de opresión, como son su raza, su clase social, su identidad de género, su orientación sexual, su religión y otros marcadores de identidad, le llaman ellos. Por ser mujer, ella es oprimida por el varón. Por ser de color, es oprimida por los blancos. Por ser lesbiana, es oprimida por los heterosexuales. Por ser estéril, es oprimida por la fértil. Por ser vieja, es oprimida por los jóvenes. Por ser hispanohablante, es oprimida por los anglohablantes. Por tener poca educación, es oprimida por las personas cultas. Por ser un personal subalterno, es oprimida por aquellos que son profesionales. Por tener discapacidad, es oprimida por los de cuerpo sano. La opresión existe, y ojo con lo que yo he puesto ahí, la opresión existe aunque no se presenten ni palabras ni actitudes contra dicha mujer. Es decir, aunque el varón no la ofenda a la mujer, por ser mujer y el otro por ser varón, automáticamente encajan en la categoría de grupo opresor y grupo oprimido. Por ser una mujer vieja, igual, aunque ningún joven le haya hecho absolutamente ninguna palabra ofensiva, por ser vieja y el otro por ser joven, caen en grupos opuestos, contrarios, antagónicos, de oprimido y de opresor. ¿Cuál es la solución desde el punto de vista interseccional para toda la opresión que sufre esta mujer de nuestro ejemplo? El activismo político. Eso es lo que nosotros podemos ver en esas marchas del feminismo. Es eso, activismo político. Es interseccionalidad, es teoría crítica. Cuando vemos las marchas del Black Lives Matter en los Estados Unidos, es eso, es activismo político. Son los negros oprimidos y los blancos opresores. Y así es como nosotros vemos que está funcionando el mundo. Yo quisiera que veamos de este cuadro como una especie de resumen. Los interseccionalistas dividen al ser humano o lo ven en 2 categorías. O usted es opresor o usted es oprimido. No importa si usted, por ejemplo, es blanco, pero no es racista. A ellos no les importa si usted alguna vez tuvo una actitud racista o alguna palabra racista. Eso no interesa. Usted es racista por el hecho de haber nacido blanco. Es como se le está llamando ahora, ese es el pecado original. Es un pecado original. Y yo quisiera que nosotros, tal vez usted no lo ha notado, pero hay que descubrir la forma sutil en que la ideología marxista se está infiltrando dentro de la iglesia. Ellos dicen, a Dios le importan los oprimidos. Claro, pero ellos los están diciendo desde el punto de vista de la interseccionalidad.
Ellos hablan de oprimidos, pues a la mujer, al transexual, al homosexual, a la vieja, a la estéril. Y ellos dicen, Dios le importan los oprimidos. Suena bíblico. Le importan los oprimidos. Parece bíblico. Pero mirando la interseccionalidad, yo le pregunto, ¿usted es bíblico? ¿Dios realmente le importa eso que nosotros hemos estado viendo de esa mujer con 9 capas de opresión? Es algo tremendo. Yo quisiera que veamos el siguiente video, que es ya un video desde una perspectiva cristiana, donde nosotros ya podemos tener un mejor panorama de lo que yo le estoy hablando a usted. Aquí está el video. You're in a conversation and someone says, since God cares about the oppressed, Christians should embrace critical theory because it's trying to eliminate oppression too. What would you say? Critical theory is one way our culture attempts to explain and confront power structures. Some Christians have embraced it as well. But what is it? To understand critical theory, we need to understand its 2 primary claims. First, everyone can be divided into 2 groups, those who have power and those who don't. Second, those who have power always oppress those who don't. But how do we know who the oppressed and who the oppressors are? According to critical theory, the categories of oppressor and oppressed are based on your group identity. Things like race, gender, religion, immigration status, income, sexual orientation, and gender identity determine whether we are oppressed or one of the oppressors. Of course, someone might be part of an oppressed group in one way, but one of the oppressors in another way. That's where the concept of intersectionality comes in. Intersectionality seeks to measure someone's level of oppression based on how many of these groups they identify with. For example, a black man is less oppressed than a black woman, who is less oppressed than a black lesbian. In critical theory, the degree to which you are oppressed determines your level of moral authority. The more categories of oppression someone identifies with, the more moral authority they have. As a result, the experience and perspective of a gay black woman is more valuable than the experience and perspective of a straight white man, regardless of what they have to say. And in the same way, the more oppressed someone is, the less moral responsibility they have for their actions. Those who aren't part of oppressed groups, straight white men, gain moral authority by surrendering to those who have it, the oppressed. And this is called being woke. Some people claim that since Jesus cares about oppression, critical theory and intersectionality should be embraced by Christians. But critical theory and intersectionality are not consistent with Christianity, and here are 3 reasons why. First, critical theory offers a different view of humanity than Christianity. Critical theory claims that our identity as human beings is rooted in things like race and gender, features that differ from person to person. The Bible grounds our identity as human beings and the value every human has in the fact that we are created in God's own image. This is something every human being shares. While critical theory pits some groups of people against other groups based on their status as oppressors or oppressed, the Bible says that we are all equal before God. Created equal, equally valuable, equally guilty of sin, equally deserving of punishment, and equally able to find grace and mercy in Jesus. Which leads to the second point. Critical theory offers a different view of sin than Christianity. The Bible identifies sin as anything that violates God's design for people, including unjust oppression of other people. But critical theory identifies sin only as oppression. As a result, advocates of critical theory would see biblical practices such as discipleship, correction, leadership, and reproof as sinful assertions of power if the speaker is among the oppressors, and would excuse sins like jealousy, anger, hatred, bitterness, unforgiveness, or envy among the oppressed. The Bible says that we are all guilty before God, regardless of social status, race, or economic situation. The Bible condemns oppression as one of, but certainly not the only way in which humans rebel against God. Because critical theory gets the problem wrong, it also gets the solution wrong, which leads to the third point.
Critical theory offers a different view of salvation than Christianity. According to the Bible, because we are all equally guilty of sin, salvation can only be found in Jesus through repentance. Our hope is found in being forgiven of sin. Because critical theory teaches that oppressors are guilty and the oppressed are not, salvation for the oppressed is found not through repentance, but in social liberation here and now. Their hope is only through activism. In other words, critical theory has a completely different understanding of who we are, what the problem is, and how to fix it than Christianity. So next time someone, surely with good intentions, tells you that Christians should embrace critical theory because Jesus also cares about the oppressed, remember these three things. Critical theory offers a different view of humanity. Our identity is in our status as image bearers and children of God, not in our race, gender, income, or immigrant status. Critical theory offers a different view of sin. Oppression is wrong, but it is a symptom and not the disease. Critical theory offers a different view of salvation. We cannot solve our biggest problem. Jesus can. Our hope is not in our circumstances on earth, but our destiny in eternity. For What Would You Say? I'm Joseph Backholm. Thanks for watching. I hope you loved the video, and if you did, make sure you hit subscribe so you can see the next one too. Bien, en este video también hemos podido observar cómo es que los interseccionalistas ven a la humanidad. Y ahí pues, como yo les había mencionado, ¿no? Se presenta la forma sutil, mentirosa, engañosa de atrapar a los cristianos que no tienen discernimiento, a los que han profesado la fe en Cristo y no tienen discernimiento. Ellos se acercan a usted y le dicen, ¿a Dios le importan los oprimidos? ¿Qué diría usted si es que un pastor desde un púlpito le dice a usted de esa manera, ¿a Dios le importan los oprimidos? Bueno, posiblemente lo primero que viene a nuestras mentes es la opresión que hicieron los egipcios al pueblo israelí cuando ellos estaban en sus tierras trabajando antes de que Moisés sea el dirigente del éxodo de los israelitas. Había opresión de parte de ellos. ¿Se está refiriendo a esa opresión? Esa es la opresión desde el punto de vista de las Escrituras, pero cuando un predicador le está preguntando a usted, ¿a Dios le importan los oprimidos? ¿Qué cree usted? Bueno, no sabemos. Habría que ver el contexto de la predicación y de la enseñanza. A Dios le importan los oprimidos, pero no desde el punto de vista de la interseccionalidad, porque eso no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Absolutamente nada, nada. Bueno, esa es la forma como es que algunos pastores pues engañan a las ovejas, ¿no? Ellos no cuentan toda la verdad, como lo hace el pastor Tom Ascol en la reunión de los bautistas del sur. Ellos solamente engañan, mienten. ¿Con qué propósito? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo he escuchado muchas veces que a estos movimientos, Black Lives Matter, a los movimientos feministas, a todos estos movimientos que han adoptado la interseccionalidad y la teoría crítica, son financiados por un hombre que apellida Soros, George Soros. ¿Será que este hombre también está financiando seminarios? ¿Estará financiando ministerios? Pues no lo sabemos. Pero ¿será esto una consecuencia? Y allí también en este video se nos explica pues qué significa la palabra woke. Y esa palabra woke, como yo quiero también con la ayuda del Señor ponerlo en un video siguiente, en un video futuro, es ahora la experiencia por la que han pasado algunos pastores célebres o los que son llamados como los guerreros del Evangelio de la Justicia Social. Ellos ahora son los woke. Y nosotros no somos woke. Y como nosotros no somos woke, somos racistas. Ahora que ya conocemos pues de manera simplificada lo que es la teoría crítica racial y la interseccionalidad, ¿cómo cree usted que votaron esos bautistas que estaban reunidos en Birmingham el año pasado, allí en el estado de Alabama? ¿Cómo cree usted que votaron después que escucharon, hey, esas son ideologías, son teorías que vienen del marxismo impío, del marxismo ateo? ¿Cómo hubiera votado usted? Bueno, usted seguramente ya lo sabe. Veamos este video del doctor Curtis Woods. Él
Este doctor Curtis Woods es profesor asistente de Teología Aplicada y Espiritualidad Bíblica. Adivinen qué seminario. En el Seminario Teológico Bautista del Sur. ¿Y usted sabe quién es el presidente de ese seminario? Es el doctor Albert Mohler. ¿Coincidencia? Absolutamente no. No hay coincidencias. Entonces yo quisiera que veamos qué fue lo que sucedió y los argumentos de este doctor Curtis Woods. I appreciate the words and the sentiment of the messenger. We will take this as an unfriendly amendment for this purpose. It is our aspiration in this resolution simply to say that critical race theory and intersectionality are simply analytical tools. They're meant to be used as tools, not as a worldview. It's not true. It's not. And we would also say that in light of the time, we don't have an opportunity to talk about the origins as well as the implications of critical race theory. When you begin to think about worldviews and philosophical constructs, the Apostle Paul appealed to the Epicurean sensualists. He appealed to the rationalists on Mars Hill. But that did not mean that Paul imbibed the views of the rationalists or the sensualists. When Apostle Paul quotes from Epimenides in Titus chapter 1:12, it did not mean that Paul believed that Epimenides' worldview was consistent. What we're saying is that this can be utilized simply as an analytical tool, not a transcendent worldview above the authority of Scripture. And we stand by the strength of this resolution. Bueno, ahí en el video ya podemos notar primero de que el doctor Woods no toma esta enmienda como amistosa, no la ve él amistosa como lo había referido el pastor Ascol. También dice de que debido a la brevedad del tiempo que ellos disponen no es posible hablar de los orígenes de esas doctrinas y tampoco es posible hablar de las implicaciones o la manera como es que está influyendo en el mundo, las consecuencias de esas doctrinas en la cultura, que es Black Lives Matter, el movimiento feminista. Él no quiere tratar ese tema allí. Ahora, él cita al apóstol Pablo, ¿no? Nosotros podemos ver ahí, bueno, si estuviese hablando él español, diríamos que eso es español, está hablando algo de la Biblia, pero es cierto lo que él dice. Es cierto. Es bíblico lo que él ha hablado. Pues no es bíblico, no es bíblico. Eso es una justificación, eso es un engaño para llevar a los mensajeros a que aprueben estas doctrinas marxistas. Yo tal vez hubiese, o le haría a usted más bien la siguiente pregunta, hubiese adoptado el apóstol Pablo, ya sabiendo esas doctrinas, la interseccionalidad y la teoría crítica racial, para ayudarnos a interpretar la Biblia. ¿Qué dice usted? ¿Ya vio los videos de personas que no son creyentes y que entienden qué es esta doctrina, lo que guarda y su implicancia? Y también un video cristiano que claramente ha dicho que es incompatible con el cristianismo. ¿Usted qué diría? ¿Usted con su balota la hubiera levantado para aprobar en esa reunión? Bueno, la resolución pues fue adoptada por mayoría sin saber, creo yo, lo que estaban aprobando en ese momento. Pero ahora yo quisiera que pensemos en lo siguiente. ¿Cómo es el pensamiento del doctor Curtis Woods? Es el mismo que dijo que la enmienda no era amistosa, lo que está hablando el pastor Tom Ascol. ¿Cómo es él fuera de esa plataforma donde lo hemos visto? Bueno, yo tengo 3 videos que nos van a dar una respuesta a nosotros de cómo es que realmente él piensa acerca de la interseccionalidad y la teoría crítica racial. Y vamos a ver de que lo que él habla, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Él habla igual que los sociólogos marxistas, solo que ahora pues le incluye, le da unos matices con palabras bíblicas. ¿Para qué? Para engañar a las ovejas del Señor. Vamos a ver este primer video. So when we say Black Lives Matter, here's what's happening. For so many centuries in American history, in the American political economy, Black lives didn't matter. You could kill a black man and not even worry about it.
You can rape that black woman and it not be considered a crime. You can have a president by the name of Thomas Jefferson who rapes a 16-year-old child in France by the name of Sally Hemings, who was the half-sister of his wife. This history, y'all. Bueno, parece un agitador político, ¿no? En estos días que hemos estado viendo nosotros, precisamente toda esta explosión de violencia de los Black Lives Matter, los saqueos y todo eso. Este video que nosotros vemos con esas palabras de este doctor Curtis Woods encaja perfectamente en ese lenguaje marxista, neomarxista de los interseccionalistas, de los teoristas críticos. Es exactamente el mismo. Podemos notar en ese video muchas cosas. Su defensa del movimiento marxista Black Lives Matter. Su defensa. ¿Coincidencia? ¿Usted cree que es una coincidencia eso? Absolutamente no, no es ninguna coincidencia. Eso mismo es lo que se está enseñando en ese seminario reformado. Una vez yo leí de un padre de familia, un pastor retirado que había enviado a ese seminario a su hijo para que pueda ser entrenado en la teología. Cuando llegó a casa comenzó a hablarle como un dirigente social, así como lo hemos escuchado hablar a este doctor Curtis Woods. Pero de una forma sutil defiende pues la postura marxista del racismo sistémico, diciendo que este asunto de la raza está en la política, está en la economía, está en la sociedad. Eso se llama racismo sistémico, exactamente como los neomarxistas lo ponen. Y tercero, en este video no habla él como un cristiano, sino como un activista racial, como alguien que quiere despertar odios dentro de la iglesia. Así como esos odios que nosotros vemos ahí en los Estados Unidos por la televisión, eso también se está levantando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la teoría crítica hace eso, enfrentar personas, levantar odios, separar opresores y oprimidos. Ahora choquen ustedes y que se arme una revolución. Pero veamos también este segundo video del doctor Curtis Woods. Race is a proscription, and I don't mean to say prescription, I mean proscription in the sense that race was developed to prohibit other perceived races from being able to achieve in society. Bueno, aquí también el discurso del Dr. Woods es similar al de los sociólogos ateos marxistas cuando hablan acerca de la raza, de que la raza ha sido pues inventada para hacer de alguna manera una segregación. Ellos dicen de que los negros no han podido tener el éxito que ellos merecían debido a que fueron esclavos en el pasado y que toda la sociedad está plagada de racismo, que cuando va un blanco y un negro a presentarse a un trabajo, a postular para un trabajo, indirectamente o instintivamente el negro es rechazado y el blanco es aceptado. Eso es más o menos lo que él piensa y nos está diciendo aquí, pero vamos a ver un tercer y último video. One of the challenges that I had to one of the Anglo-pastor teachers was this. I said, Jimmy, for every book, he was a student, he graduated from Covenant Theological Seminary in St. Louis. I said, for every book that you read, for every one book that you read by an Anglo, I need you to read 2 books by a non-Anglo. Vaya, ¿y qué cosa piensa usted? ¿Qué le respondería a usted si su mentor en el seminario se acerca a usted o se acerca a mí y me dice, Guillermo, por cada libro de teología que tú has leído, cuyo autor es blanco, yo necesito que tú leas 2 libros por un autor que no es blanco o por un autor que es negro? Por eso es que hemos visto publicaciones de Mark Dever de fotos de teólogos negros solamente, ¿no? Diciendo, hey, voy a pasar mi cuarentena mientras estoy leyendo estos libros de teólogos negros. Y yo pregunto, ¿importa el color de la piel de aquel que escribió un libro de teología? ¿O qué importa? ¿Qué es lo que más importa? Y no es importante que ese texto sea pegado a lo que conocemos nosotros como la sana doctrina o la ortodoxia. Ahora yo le pregunto, ¿qué hay de los puritanos? Por ejemplo, todos ellos eran blancos. ¿No podemos leer a los puritanos porque eran blancos? ¿Podemos leerlos o no? ¿Qué hay de los reformadores? Calvino, Lutero,
Melacto, todos ellos eran blancos. ¿Podemos leerlos? ¿Qué clase de consejo es este? Es un consejo plagado de racismo, de odio, de desprecio. Es todo eso. Ahora ya conoce usted lo básico de estas ideologías marxistas que están siendo introducidas dentro de la iglesia. Ya lo vio usted, el doctor Curtis Wood, hombre que estuvo en esa plataforma, en esa reunión de los bautistas. Su corazón está lleno de marxismo, Esas doctrinas, así como usted lo ha visto hablar al doctor Woods, el propósito de ellos es que todos hablen de esa manera. No les van a enseñar cómo pensar en el seminario, le van a enseñar qué es lo que ellos tienen que pensar y van a tratar de convertirlos a todos ellos en más guerreros del evangelio de la justicia social. Eso es el propósito. Pero el Señor nos llama a nosotros a desechar todo esto que es falso. Yo quisiera, ya para terminar, traer una cita de Dios por medio de la pluma del apóstol Pablo, que está en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. La palabra del Señor dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dios dice eso. ¿Usted qué cosa dice? Bueno, que el Señor le bendiga y con la ayuda de Dios estaré preparando más programas para compartirlos con ustedes. Hasta luego.